Quiero que abra su Biblia, por favor, en San Juan capítulo 4 y vamos a estudiar, vamos a leer un pasaje que es bien conocido por cada uno de ustedes, y es el pasaje de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y bueno, usted ya conoce cómo estuvo el encuentro ahí con ellos, que empezaron a platicar y Jesús, entre otras cosas, le dijo, mira, le pidió de beber y después él le dice que él podría darle de beber a ella aguas que nunca van a terminarse, ¿verdad? Que van a saciar su vida. Pero en ese contexto, cuando él está hablando con ella, surge el tema de la adoración. Y a mí me impacta porque cuando ella empieza a hablar acerca de la adoración, cuando empiezan a hablar acerca de la adoración, hablan de la adoración en dónde se tiene que hacer. Pero ella está hablando de un lugar físico en donde se debe hacer la adoración. Y vamos a ver, por aquí creo que está, vamos a ver. Versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, dice. Nuestros padres adoraron en este monte. Ella era samaritana. Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Entonces ella, cuando empieza a hablar con Jesús, ella está hablando de un lugar físico, ¿verdad? De una ubicación en donde había una contienda ahí o una discusión entre judíos y samaritanos de en dónde se debía de adorar. Y viene Jesús en el versículo 21 y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ahí le dice algo importante y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, estás equivocada porque estás hablando de que hay un lugar específico en donde se debe dar esa adoración. Pero dice, porque la salvación viene de los judíos. Pero ahora dice una confesión, dice, mas la hora viene, dice Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué dice? En espíritu y en verdad. Fíjese que aquí ya no habla de un lugar, sino que habla de una actitud, habla de nuestra entrega y habla de que esa adoración no es el lugar en donde se da, sino que es en el corazón de nosotros, en nuestro espíritu, dice. Y continuando dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y termina diciendo, Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, mis hermanos. Y sabe una cosa, usted y yo somos espíritu. Tenemos alma y tenemos cuerpo, pero somos espíritu. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros fuimos tomados de la roca y del hueco de la cantera, se está refiriendo a que de la misma esencia de Dios, que Él es espíritu, de ahí fuimos sacados nosotros. Cuando dice que nosotros éramos piedras, se recuerda que Lucifer se paseaba entre esas piedras de fuego. No está hablando de piedras literales, está hablando de espíritus. Hablando de que el Padre es el espíritu y nosotros también somos espíritu. Hay una palabra ahí en Job donde dice, encuentro que en el hombre hay espíritu y yo le daré entendimiento. Ese es el espíritu, es el que obtiene ese entendimiento. Entonces ahora, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo aquí se encontró con esta mujer,
y le dio a entender acerca de que no es el lugar físico a lo que se refiere, sino que la adoración se tiene que gestar en nosotros, se tiene que gestar en ese cambio de actitud. Y fíjese que la adoración, yo fui a buscar ahí la palabra adoración, porque muchas veces confundimos la palabra adoración y pensamos que adoración es venir a cantar, y no es así. Por supuesto, el cantar a Dios es un acto de adoración, pero la adoración no es cantar. Si usted va a buscar, yo le voy a dar una cita en donde está esta palabra, la palabra adoración, que es la palabra hebrea shakha. Esa palabra tiene varios significados. Y la palabra adoración en primer lugar significa postrarse. Es una actitud. No es cantar, es postrarse, es arrodillarse, es tirarse al suelo. ¿Sabe qué otra cosa significa? Significa bajar, descender. Eso nos recuerda al río Jordán, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel tenía que humillarse, que descender, pasar debajo del arca, debajo de la soberanía de Dios para poder entrar a la tierra de Canaán. También significa inclinarse. También significa rendirse. Pero rendirse, usted sabe qué es rendirse, ¿verdad? Rendirse es cuando uno dice, me rindo, Señor, ya, no voy a hacer nada más. Significa tener reverencia para Dios, tener respeto, tener temor de Dios. En síntesis, mis hermanos, adorar al Señor es la actitud que fluye de nuestro espíritu cuando nosotros reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros reconocemos que Él es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, y que nosotros no somos nada si no fuera por Él, por su preciosa sangre, por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Es una actitud de reconocer su grandeza y nuestra pequeñez delante de Él. Pero me impacta que aquí dice que esos adoradores el Señor los anda buscando. Quiere decir que son pocos, mis hermanos. Y quiere decir que aunque usted y yo venimos a cantar cantos aquí, que en términos de alabanza, muchas veces le llamamos alabanza a los cantos que son más rápidos y adoración a los cantos que son más suaves. Todo es adoración, si usted y yo lo hacemos con la actitud correcta. Pero si traemos la actitud incorrecta, créame, yo puedo venir a cantar poderoso eres tú, Señor, y alabado seas, pero en mi corazón lleno de rebelión, lleno de enojo. O lo vengo a cantar solo porque lo estoy leyendo en una pantalla, ¿verdad? Que ahora ya nos acostumbramos a que nos pongan la letra de los cantos. Qué bueno, pues, porque eso nos ayuda, porque a veces no conocemos todos los cantos. Pero ya lo cantamos como el lorito, ¿verdad? El lorito que repite todo lo que oye en la casa, ¿verdad? Pero no sabe lo que está diciendo. Y eso no le agrada al Señor. Porque la palabra de Dios dice que entonces Él busca y sigue buscando, mis hermanos, en cada uno de nosotros, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y recordemos, mis hermanos, que hemos aprendido que nuestro espíritu es la parte de nuestro ser que puede tener esa relación con Dios. Yo con mi alma no me puedo relacionar con Dios, ni con mi cuerpo. Por supuesto, el alma y el cuerpo nos han sido dados para manifestar esa adoración.
Pero verdaderamente quien puede adorar a Dios, quien puede acercarse a Dios, es nuestro espíritu. Y por eso es que Dios dice que nosotros tenemos que entrar a adorarle en espíritu y en verdad. Y esa palabra verdad, cuando usted va a ver lo que significa esa palabra verdad en hebreo, entre varias cosas, habla de fidelidad, siendo fiel al Señor. Siéndole fiel, también tiene que ver con firmeza. ¿Se recuerdan la puerta estrecha y el camino angosto, que significa decisión firme? Con firmeza, buscando de Dios. También con rectitud de corazón. Eso significa verdad. Es todo el carácter de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿se recuerda? Y entonces Él es la fidelidad, Él es la firmeza, es la rectitud. ¿Sabe con qué más? Con lealtad. Si yo vengo y me postro delante de Dios y le digo, Señor, tú eres todo para mí, tú eres el primero para mí, de verdad, Él es el primero en mi vida. De verdad, lo estoy poniendo a Él en primer lugar. De verdad, no hay otros diosesitos por ahí que me estorben esa adoración, esa entrega al Señor. ¿Qué más significa? Ser genuino. La verdad también significa ser genuino delante de Dios. Cuando usted venga aquí a adorar al Señor, porque a eso venimos principalmente el día domingo. Venimos a adorar al Señor. Que Él nos bendiga con su palabra es algo extra. Pero realmente a lo que venimos este día es a adorar, pero tenemos que venir con esa verdad, ser genuinos delante de Él. Y si yo vengo con cargas, vengo con pecado, vengo con algo que está estorbando, ser genuino con Él y decirle, Señor, mira, yo quiero adorarte, quiero levantar mis manos, quiero postrarme este día, pero no puedo porque te he fallado. Porque vengo con esa carga del pecado. Recuérdense que el pecado es una carga. Por eso es que dice que corramos la carrera, pero despojándonos de todo peso y de qué más, y del pecado que nos asedia, dice, ¿verdad? Y esa carga muchas veces no nos permite a nosotros venir y postrarnos delante de Dios. ¿Qué otra cosa significa la palabra verdad? Significa permanecer. Permanecer en Él. Permanecer en su palabra. No solo el día domingo. Cuando salgo de aquí, toda mi semana, permanecer en esa actitud de adoración, de estar delante del Señor, significa seguridad. Que el Señor, y como estamos hablando, porque sabemos que Él es la verdad, quiere decir que nosotros podemos tener seguridad en el Señor Jesucristo. Pero cuando adoramos en espíritu y en verdad, quiere decir que Él también se sienta seguro con nuestra adoración. ¿Seguro de qué? De que estamos siendo sinceros. Mire, tiene que ver con sinceridad también. Y por eso les digo, mis hermanos, la adoración no es solo cantar. La adoración no es solo de labios. Mire, el profeta Isaías y el Señor Jesucristo lo citó ahí diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su espíritu está lejos de mí. Entonces podemos venir a honrarlo de labios y sí, Señor, y que nos miren todos los demás, que nos vean adorando. Yo puedo estar ahí levantando mis manos y por dentro pensando, qué sé yo, en lo que tengo que ir a trabajar mañana. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, adorar es reconocer y honrar la soberanía de Dios. Y sabe que hay algo importante que el Señor
quiere que nosotros le busquemos, le adoremos y que estemos en su presencia cada día, en todo tiempo, no solo cuando venimos acá a la iglesia. La adoración tiene que ser una actitud permanente en nosotros. En donde quiera que yo esté, mi actitud debe de ser adoración. Miren, los miércoles estamos ahorita estudiando acerca de reconocer autoridad. Y una de las formas como honramos a Dios, como adoramos a Dios, es siendo obedientes a su palabra. Vamos a ver ahí un par de ejemplos, pero adorar y orar, mis hermanos, y como significa postrarse también, quiere decir que nosotros deberíamos de mantener una actitud constante todos los días. Postrar, si es posible nuestro cuerpo postrarlo, pues qué bueno, ¿verdad? Hagámoslo. Pero más que nuestro cuerpo es postrar nuestro espíritu, inclinar nuestro espíritu, humillar nuestro espíritu delante de nuestro Dios. A eso se refiere. Entonces, si nosotros todos los días, mis hermanos, disponemos nuestro corazón para orar, porque ¿en dónde podemos adorar al Señor? En nuestro tiempo de oración. Cuando vamos a nuestra recámara, así como dice, como está escrito, ¿verdad? Ve a tu aposento, cierra tu puerta y ahí a solas, ora. Cuando estamos en ese tiempo de oración, ahí nos postramos. Mire, cuando nos postramos ahí estamos adorando al Señor. Nos estamos rindiendo, nos estamos humillando, diciéndole, Señor, no es porque Él nos quiera que tener humillados, no, es que es una actitud de humildad. El Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para que otros le sirvieran, sino para servir. Es esa actitud de humildad, de hacer la voluntad de Dios. Y el adorar y orar todos los días, meternos con el Señor, créame que prepara nuestro corazón para reconocer y honrar esa soberanía de Dios a la cual queremos llegar, a estar bajo de ella, ¿verdad? Acompáñenme a Efesios, por favor, capítulo 6, y veamos ahí lo que nos habla acerca de la oración. Efesios 6, versículo 18, aquí el apóstol Pablo nos dice: ¿lo tiene? Amén. Pues ya lo pusieron ahí. Dice, orando, ¿cuándo? Dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y mire, vuelve a decir, en el Espíritu. Ve que todo es en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el Señor, cuando nos dice orando en todo tiempo, aparte de que significa de que siempre debemos estar orando, nos está hablando también en todo tiempo, sea tiempo de escasez, sea tiempo de abundancia, sea tiempo de prueba o tiempo en el que estemos, todo está saliendo bien, tiempo en el que está saliendo todo mal, tiempo de enfermedad, tiempo de salud. Mire, es como los votos que hacen los esposos, ¿verdad? Cuando se casan. Recuerden que nosotros estamos camino a ser la esposa del Cordero. Cuando los esposos hacen los votos, dicen en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza y todo lo que se prometen. Pues eso es lo que espera Dios de nosotros, que nos convirtamos en adoradores, no importa las circunstancias que estemos pasando. Porque si somos adoradores, si solo lo buscamos, si solo oramos, si solo adoramos, cuando las cosas nos están yendo bien, entonces no estamos reconociendo la soberanía de Dios. Porque Dios sabe que necesitamos, mis hermanos, necesitamos tiempos de prueba, que necesitamos tiempos de escasez. Porque dígame si no es en los tiempos de escasez donde más buscamos a Dios. Cuando todo nos está yendo bien, muchas veces hasta nos sentimos acomodados y por disfrutar todo lo que nos está yendo bien, nos olvidamos de buscar a Dios, de humillarnos delante de Él.
Pero es cuando viene el tiempo de la prueba, el tiempo de la enfermedad, el tiempo de la escasez, cuando nos postramos y verdaderamente empezamos a adorar y a clamar al Señor. Y tal vez más a clamar que a adorar. Más a clamar y a pedirle que a reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Amén. Leamos otro pasaje, Salmo capítulo 29. Es solo para que vea que si hay un mandato. Ya vimos que dice que oremos en todo tiempo. Ahora, Salmo 29, versículo 2. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Le debemos gloria a su nombre, ¿sí o no? Ahí lo dice. ¿Y qué más dice? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. O sea, siendo nosotros santos, apartados, apartándonos para Él, buscando de Él. Más adelantito en Salmo 96, 9, casi que dice lo mismo, pero tiene algo más. Salmo 96, versículo 9. Ahí me da chancecito en lo que hoy llego. Amén. Mire lo que dice, nuevamente nos dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y dice, temed delante de Él, reverenciarlo, tengan temor de Dios, tengan respeto para Dios, tengan reverencia para Dios, toda la tierra. Entonces, mis hermanos, debemos aprender a honrar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y no importa la situación que estemos pasando, no importa las circunstancias que estemos pasando, nuestra actitud tiene que ser esa actitud de adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no importa la situación que usted esté pasando, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue siendo omnisciente, omnipresente. Él sigue siendo el Dios de todo el universo, de todos los universos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. No nos va a dar tiempo de verlos todos, pero vamos a ver un par de ejemplos. Acompáñenme a Génesis capítulo 22 para que veamos la actitud de adoración, aún en momentos difíciles. Génesis capítulo 22. Vamos a ver la actitud de Abraham. Aquí vamos a leer un poquito, vamos a ver qué dice. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga, Dios prueba. ¿Verdad que Dios prueba? Dios nos está probando. Cada vez que viene una prueba de estas, es porque Dios está ahí. Dice, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Espero que nosotros tengamos esa actitud. Abraham ni se imaginaba lo que le iba a pedir el Señor. Y mire lo que dice. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Se recuerda que hace unas semanas estuvimos viendo lo que es holocausto, ¿verdad? Es un sacrificio voluntario para agradar a Dios. Es una representación de nuestra adoración. Se recuerda que tiene relación con lo que dice Romanos capítulo 12, donde dice que nos presentemos nosotros como sacrificios, ¿qué? Vivos, santos y agradables. Ya vimos que son 3 niveles de sacrificio, ¿verdad? Amén. Y dice, ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se puso a decirle al Señor
que por qué a preguntarle. No. ¿Sabe una cosa? Y como estamos viendo esto los miércoles en aprender a honrar autoridad, en el ejército tienen un dicho que dice: las órdenes se cumplen, no se discuten. Y si reconocemos nosotros, mis hermanos, la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, cuando Dios nos pida algo, y créame que nos va a pedir cosas el Señor, nos va a pedir alejarnos de muchas cosas, incluso nos va a pedir apartarnos de muchas personas. Y ahí es donde tiene que estar nuestra actitud de adoración, que también tiene que ver con la obediencia, y lo vamos a ver aquí con el caso de Abraham. Y dice en el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana, dice, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, miren, esto tiene algo importante ahí, ¿verdad? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y mire la actitud de Abraham. Y esta actitud creo que fue lo que Dios vio. Y dice: entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué haremos? Y adoraremos. Dice: adoraremos y volveremos a vosotros. Esa palabra adoraremos es esa palabra shachar que les dije al principio. Si usted lo puede ir a ver a su concordancia, ahí va a encontrar el significado de esa palabra, que significa postrarse, que significa rendirse, que significa humillarse, que significa reconocer. ¿Qué más decía que significaba? Significaba inclinarse, ser reverente y rendirse. ¿Sabe qué les dijo Abraham ahí? Les dijo: miren, quédense acá. Isaac y yo vamos a ir a humillarnos, a arrodillarnos, a postrarnos, a rendirse reverencia y a reconocer el reino de nuestro Señor Jehová de los ejércitos sobre nuestras vidas. Hacer holocaustos, ser sacrificios vivos. Pero él tenía fe. Él conocía. Miren, mis hermanos, es que el ser adoradores en espíritu, como es tener una relación íntima con Dios, de nuestro espíritu al espíritu de Dios, nos da entendimiento de la voluntad de Dios. Porque aquí Abraham hace una confesión y dice: iremos hasta allá y adoraremos y volveremos. Él de una vez confesó que los dos iban a regresar. No solo él, a pesar de que iba a ofrecer a su hijo en sacrificio, él sabía que el Padre podía resucitar a Isaac, así como resucitó al Señor Jesucristo, porque recuérdense que Isaac es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo que Dios es todopoderoso, que Él todo lo puede. Y entonces fueron, se presentaron, y cuando era el momento en el que iba a ser el sacrificio, ustedes saben, el ángel detuvo la mano de Abraham, y quiero que veamos qué es lo que le dice después Jehová, ¿verdad? En el versículo 15. Mire lo que le ya no, es que no podemos leerlo todo porque no nos da tiempo, pero dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice ¿quién? Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos.
Mire, el Señor nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste mi voz. La obediencia, mis hermanos, es una parte esencial de nuestra adoración. O sea, ahora ya entendemos, ¿verdad? Que adorar no es solo venir a cantar. Por eso dice aquel canto, no basta solo con cantar. No basta solo con decir, dice. Y no basta solo con querer hacer, sino que es necesario morir delante de Dios. Es necesario entregarnos. Es necesario humillarnos. Se rindieron al Señor. Y mire, muchas veces Dios nos va a pedir que le rindamos así. Miren, yo no sé realmente, porque no lo dice la palabra, pero muy probable es que Isaac estaba llegando a tener un nivel muy alto en el corazón de Abraham y Dios se dio cuenta. Porque recuérdense cuántos años esperó Abraham por ese hijo. Lo tuvo en su vejez, a los 100 años, cuando era ya imposible. Y yo digo que Abraham era no como el papá del niño, sino como el abuelito, así como los abuelitos, ¿verdad? Que andan con su nieto y que quieren andar con él. Y ese niño empezó a llenar el corazón de Abraham y empezó a crecer ese amor hasta que Dios empezó a ver, algo está pasando ahí en el corazón de Abraham. Entonces vamos a probar a ver si es cierto que Abraham me ama como dice amarme. Porque recuérdense que Abraham siempre hacía altares de adoración a Dios. Vamos a ver si así como hace sus altares, también va a reconocerme y va a ponerme a mí antes que a su hijo. Y lo hizo. ¿Saben a quién le pasó lo mismo? A Jacob, con José. A Jacob con José le pasó exactamente lo mismo. Porque a José era su favorito, su preferido. Y sabemos, ¿verdad? Yo no estoy descartando, Dios tenía un propósito para la vida de José. Pero José era la niña de sus ojos. Lo amaba sobre todos sus hermanos. Hasta que Dios dijo, bueno, le voy a quitar a José durante un tiempo, ¿verdad? Y se lo mandó a Egipto. Y sufrió Jacob durante mucho tiempo la ausencia de ese hijo, y aún pensando que estaba muerto. Pues así es, mis hermanos. Cuando algo empiece, más para nosotros los que hemos decidido seguir este camino, el camino del Señor Jesucristo. Así es, cuando Dios empieza a ver que hay algo que está batallando en nuestro corazón por ocupar el primer lugar u ocupar el lugar de Él, entonces Dios nos lo va a demandar. Y créame, a mí me consta, cuando Dios lo demanda, ahí es donde se prueba realmente qué tanto le adoramos, qué tanto realmente lo que venimos a cantar hoy en la mañana, todos esos cantos que hablaban de que te quiero adorar, que quiero rendirme, todo eso se vuelve realidad. Veamos un ejemplo más. Vamos a segundo libro de Samuel. Ya lo conoce usted también. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Creo que no nos va a dar tiempo de ver otro más, pero vamos a pasarlo rápido. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Bueno, aquí rapidito les voy a contar. ¿Se recuerdan? Todo el pecado que cometió David de haber tomado por mujer a la esposa de otro hombre que era uno de sus principales hombres de guerra.
y pues tramó todo un engaño y usted ya conoce la historia. Pero veamos aquí, esta es la parte en donde viene el profeta a confrontar a David. Y después de que David dio la sentencia, ¿verdad?, de lo que debía pasarle a un hombre que hiciera lo que él ya había hecho, viene Natán y el profeta Natán en el versículo 15 le dice: y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Mire aquí, esta era una situación complicada, porque el niño estaba enfermo, y por eso es que les digo, debemos aprender a adorar y a orar en todo tiempo. Y aquí dice que él ayunó y oró y pasó la noche postrado en tierra. Dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Pero mire pues, versículo 18, al séptimo día murió el niño, y David seguía orando. David seguía orando, seguía clamando. Y dice, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces, dice, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Se fue a postrar, a humillar delante de Dios. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Miren la actitud de David. Quizás nosotros nos hubiera muerto el niño y hubiéramos murmurado, nos hubiéramos quejado con Dios, lo hubiéramos reclamado. Así como aquellas dos mujeres, ¿se recuerdan? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero David reconoció la autoridad, reconoció la soberanía, honró la voluntad de Dios, porque él también reconocía que él era pecador, y lo vemos ahí en el libro de los Salmos cuando él se arrepintió. Otro caso que no lo vamos a leer, aquí lo traía, pero no lo vamos a leer, pero solo por mencionarlo. El apóstol Pablo y Silas en la cárcel, en el cepo, dice, hasta lo más profundo, en el calabozo más profundo. Yo me imagino entre la humedad, el moho, hasta me imagino ahí que se oían las gotitas de agua ahí de la humedad cayendo en donde ellos estaban encadenados. Y dice que a medianoche ellos hacían dos cosas: oraban y adoraban, oraban y cantaban en medio de las penas, de las tribulaciones. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese sí, leámoslo, Mateo capítulo 26, rapidito. Yo sé que ya me pasé. Mateo capítulo 26, porque ahí están los dos principios. Versículo 30 y 31. Jesús, ya preparándose para ir a la cruz, había ya cenado con sus discípulos, ya les había hablado del nuevo pacto, ya les había dicho: miren, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya les había dado del pan como un símbolo de que su cuerpo iba a ser machacado, golpeado, partido.
Y en el versículo 30, después de esa cena, dice así: y cuando hubieron cantado el himno, o sea, adoraron al Señor, porque esa palabra himno es un tipo de canto especial, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús adoró al Padre, preparándose. Pero no se quedó ahí. Vamos al versículo 41. No es solo de adorar, también es de orar, porque Jesús vino y Él se fue a orar y dice que 3 veces regresó. Y en el versículo 41 les dice a sus discípulos, y esto nos lo dice a nosotros también, mis hermanos, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí nos dice: el espíritu, recuérdense que somos espíritu, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, esta es el alma, es débil. Dispongamos nuestro espíritu. Y mire, quisiera hablar más. Quisiera hablar de la adoración celestial que está en Apocalipsis capítulo 4, donde dice que los 4 seres vivientes adoraban de día y de noche, en las buenas y en las malas. Y dice que ellos estaban ahí, adoraban de día y de noche. Y cuando ellos adoraban, los 24 ancianos también se postraban y ponían sus coronas delante del rey, reconociendo su autoridad. Y eso que están en el lugar santo. Imagínense a dónde quiere el Señor que nosotros lleguemos. Entonces, mis hermanos, no podemos menos que arrepentirnos delante de Dios. Le voy a pedir que se ponga en pie un momento y vamos a alzar nuestras manos al Señor, a levantar nuestras manos y a pedirle perdón al Señor. Una de las partes importantes de la oración del Padre Nuestro es: perdónanos, Señor, por nuestras ofensas, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Levantemos nuestra mano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre viene, Señor, a tiempo a hablarnos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos esta mañana, Señor, a pedirte perdón, Señor, porque sabemos que no hemos sido, Señor, verdaderos adoradores. No te hemos adorado en espíritu y en verdad. Y si lo hemos hecho, no ha sido permanente, Señor, nuestra adoración. Porque cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen situaciones complicadas, cuando vienen pruebas, muchas veces de nuestra boca, Señor, salen palabras que no demuestran esa adoración que hay en nuestro corazón o que debería de haber, Señor. Padre, te pedimos perdón porque no hemos reconocido o no hemos aprendido, Señor, a reconocer tu gobierno, tu soberanía sobre cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque no hemos honrado tu voluntad, porque cuando nos han venido pruebas que son necesarias, Padre Santo, para que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente, en lugar de reconocer tu voluntad, en lugar de honrar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, para hacer lo correcto, para reconocerte a ti, Señor, lo que ha salido de nuestra boca es murmuración, enojo se ha gestado en nuestro corazón. Nuestra boca, Señor, ha servido para quejarnos, para murmurar, para hablar mal, Padre Santo. Padre,
Te pedimos perdón por todo eso. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, esta mañana renunciamos, quitamos de nosotros, Señor, toda esa falta de gratitud, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que cuando sale de nosotros murmuración y queja es por la falta de gratitud. No reconocemos, Señor, tu autoridad, no reconocemos tu soberanía porque no hay gratitud en nosotros, Padre. Y necesitamos, Señor, que eso sea quitado de nosotros. También, Padre, renunciamos a toda soberbia, a toda altivez, a todo orgullo, Señor, que no nos permite humillarnos bajo tu poderosa mano. Reconociendo, Señor, que tu palabra nos manda, Señor, que nos humillemos delante de tu presencia, que seamos humildes de corazón, Señor. Y Padre, te damos gracias esta mañana por la gracia y la misericordia que tú derramas sobre cada uno de nosotros, sabiendo, Padre, que cuando te pedimos perdón, tú nos perdonas y echas todos nuestros pecados tras tus espaldas en ese mar del olvido, Señor, donde quedan y ya no operan en nosotros, Padre. Padre, ayúdanos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por favor, levante sus manos un momento.